Vida y Fe. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Un saludo muy especial para todos ustedes. Reciban un abrazo caluroso de parte de su pastor y amigo Jonathan Sustes. Hoy queremos compartir algo bien especial, bien importante con todos y cada uno de ustedes. Y es lo que la Biblia nos enseña en cuanto a un lugar donde todos estamos todo el tiempo trabajando, dinamizándonos, ¿sí? Y está dentro de nosotros y es nuestro pensamiento. En nuestra mente comienzan a surtir una cantidad de cosas, multitud de pensamientos a diario, multitud de cosas vienen a nuestra mente constantemente. Pero, ¿por qué es importante que nosotros tengamos en cuenta en qué pensamos y cuál es nuestro pensamiento en el día de hoy o en el transcurso de nuestros días? Lo primero, la Biblia nos lo enseña en Proverbios capítulo 23, versículo 7. Y quiero compartirles lo que nos enseña este texto bíblico en su primera parte. Dice la Biblia, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Cuando dice la Biblia, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, está diciendo que todo lo que está transcurriendo en mi mente y cada uno de mis pensamientos va a configurar lo que voy a hacer, lo que soy como persona. De tal manera que aquellas cosas que yo permito que lleguen a mi mente van a generar en mí convicciones, van a generar en mí decisiones, van a generar en mí, ¿sí?, la capacidad de determinar hacer algo. De tal forma que todas mis acciones y todo ese conglomerado de acciones van a definir en realidad quién soy como persona. De tal manera que si todas esas acciones y todo lo demás nace de lo que pienso, mi pensamiento y todo lo que yo cultivo allí es muy importante, tan trascendental que la Biblia dice que define lo que somos. De tal manera que si nuestro pensamiento de una u otra manera define lo que somos, es un área en la cual debemos trabajar y debemos entrar allí y prestar atención. ¿Qué significa entonces el contexto de la mente? Voy a identificar, ¿sí?, y expresarles a ustedes qué significa la mente según el griego, ¿sí?, y según pues el contexto natural de este término. Mente quiere decir potencia intelectual del alma. Potencia. Cuando se habla de la potencia quiere decir como la fuerza, como la energía del alma. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento mueve todo lo que somos. Tan pronto llega un pensamiento, una persona genera convicciones, toma determinaciones, se enoja, mueve sus emociones a través de sus pensamientos. De tal manera que la potencia de su alma es su pensamiento. Muchas personas por medio de un pensamiento tomaron una cantidad de decisiones y movieron su voluntad solo a través de su pensamiento. A través de un pensamiento que surgió de la imaginación de lo que alguien pudiera estar haciendo, se generaron una cantidad de emociones, ira, enojo, alegría, y se generaron tantas cosas porque mi pensamiento movió todo mi ser, mi alma. Por eso es que se define al pensamiento, o la mente específicamente, como la potencia del alma. Ahora, ¿qué es un pensamiento? El pensamiento es la potencia o facultad de pensar, acción y efecto de pensar, idea inicial o capital de una obra cualquiera. Hay algo bien importante, y es que la materia prima para desarrollar un proyecto, la materia prima para desarrollar cualquier cosa que tú vayas a hacer es un pensamiento, una idea, algo que se ocurrió en nuestra mente, que surtió en nuestro pensamiento y que inmediatamente comenzó a hacer trabajar todo lo que somos y todo lo que estaba allí dentro de nosotros y nos llevó a crear, ¿sí?, un proyecto, a crear, ¿sí?, un invento, bueno, algo nuevo, pero todo surtió a partir de un pensamiento. De allí que nosotros necesitamos tener muy claro y muy específicamente seguro lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto al pensamiento. Cuando tú y yo entendemos que nuestro pensamiento debe estar allí sometido a Dios, no porque nuestros pensamientos como tal sean malos del todo, no, sino porque si no están sometidos a Dios, ellos van a tratar de mover nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestra voluntad a conducirnos hacia lo que suple un placer, lo que satisface nuestra vida. Y muchas de las cosas que satisfacen la vida del hombre, ¿sí?, no son necesariamente cosas que satisfacen el corazón de Dios. Hay placeres, deseos, anhelos en la vida de la persona que no satisfacen el deseo de Dios.
De allí que nuestro pensamiento, esa potencia que es la materia prima para formar o desarrollar algo, yo tengo que saber conducirlo hacia Dios. Ahora, pensar, ¿qué es pensar? Pensar es imaginar, considerar o discurrir, es reflexionar, examinar con cuidado algo que se forma o el dictamen de algo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la mente, hablamos que la mente, ¿sí?, es la potencia del alma que constituye y que alberga la materia prima para realizar todas las cosas, a través de las cuales reflexionamos y tomamos determinaciones, acciones y demás cosas. Entonces es importante que nosotros sepamos que nuestra mente es una máquina extraordinaria, pero que requiere que la cuidemos y que tengamos muy presente cómo la hacemos funcionar, porque según la palabra define lo que somos. Ahora quiero expresarte y darte como una pequeña introducción, y es decirte que la mente es como un cultivo. Todo lo que tú permitas que se establezca allí va a crecer y se va a fortalecer. Un ejemplo, aquella persona que miró a alguien y de una u otra manera su actitud o sus palabras le hicieron sentir incómodo. Vino un pensamiento, esa persona es como vanidosa, es como engreída. Y ese pensamiento comenzó a albergar sus emociones, su voluntad, al punto de que ya no quiere hablar con esa persona, al punto de que ya le genera incomodidad acercarse a esa persona. Cuando esa persona trata de acercarse, como que la resiste, como que quisiera que esa persona se alejara. Y esto es porque un pensamiento fluyó allí, y ese pensamiento albergó mis sentimientos, mis emociones y mi voluntad, y me llevó a rechazar a alguien, ¿sí?, o a aceptar a alguien. De pronto vi a alguien que me pareció muy agradable y dije, wow, esa persona puede ser lo que yo estoy esperando o buscando. Y la persona fue allí emocionada, apasionada, porque un pensamiento vino allí, ¿sí?, y movió sus sentimientos y sus emociones y lo condujo a tomar una decisión o a tomar una acción que muy posiblemente pueda afectarle más adelante. De allí que es importante que trabajemos en esta área, porque todo aquello que tú permitas que se desarrolle ahí en tu mente va a ir promoviendo lo que eres y va a ir definiendo qué persona vas a ser. Y esto es importante que lo tengamos muy claro, porque cada uno de nosotros necesita claramente trabajar en qué tipo de cosas se establecen en nuestra mente. Porque cuando yo permito un pensamiento allí, este pensamiento va a ir calando a través de que yo le doy dando oportunidad allí en mi mente, porque medito en él, porque estoy constantemente reflexionando en ese pensamiento, reflexionando en eso que sucedió, o en eso que pasó, o en eso que alguien dijo, y a través de ello comencé a formar convicciones. Y eso que me convenció allí, ahora ya nadie me lo quita. Ahora estoy seguro que es así. Ahora me dicen que ese hombre va a cambiar y yo digo, no, esa persona jamás va a cambiar, porque es que yo he visto y yo pienso que y yo creo que. Y entonces mi mente me va a tratar de conducir a resistirme a creer o a confiar en algo, porque se estableció una convicción en mi mente. De allí que es importante que nosotros comencemos a trabajar en qué tipo de cosas permitimos que albergue nuestra mente. Quiero decirte algo. Si se repite mi manera de pensar, esa manera de pensar se transforma en una acción. Esas acciones se convierten en hábitos. Esos hábitos determinan mi estilo de vida, y con ese estilo de vida voy a determinar mi desarrollo y mi propósito de existir. Y todo nació en un pensamiento. Un pensamiento que se transformó en una acción, luego en un hábito, luego ese hábito en un estilo de vida, luego ese estilo de vida me llevó a determinar quién iba a ser y qué era lo que iba a hacer en toda mi vida. De allí que es muy importante que nosotros definamos algo bien interesante. Quiero compartirte algo específico, y es, quiere decir que mi vida es el reflejo de mis pensamientos. Cuando nosotros leemos este texto bíblico que dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, quiere decir que mi vida es el reflejo de mis pensamientos. Ahora, quiero que te formules estas preguntas. ¿Cuál es la fuente de tus pensamientos? ¿Cuáles son tus orígenes? ¿Cuáles son sus orígenes? A diario recibimos más de 1600 estímulos por medio de nuestros sentidos, nuestra vista, nuestros oídos, nuestros ojos. Y todos esos sentidos van de una u otra manera estimulándonos a querer hacer algo o a dirigirnos hacia algo. De tal manera que si ese estímulo que usted y yo recibimos, esas cosas que vemos,
permanecen allí y van desarrollando pensamientos. La pregunta es, ¿qué permito que se forme en mi mente? ¿Qué permito que se establezca allí? Porque todo eso que yo esté permitiendo va a ir estableciendo algo. ¿Sabes por qué? Te lo voy a expresar a través de algo que la palabra de Dios nos enseña y nos lleva. Dice la Biblia que las personas de la carne piensan en las cosas de la carne. Quiere decir de que el hecho de que yo reflexione constantemente en cosas de la carne, en cómo suplir mis deseos, en cómo suplir mis anhelos, en cómo llenar ese deseo que tengo ahí en mi corazón por lo sexual, por algo, cuando yo medito en eso, me transformo en alguien carnal. ¿Por qué? Porque todos esos pensamientos van activando mis emociones, mis sentimientos y me van llevando a practicar una vida carnal. Una vida basada en suplir mis apetitos, mis deseos, mis anhelos. Porque permití que en mi mente se albergaran allí ese tipo de reflexiones. De allí que es importante que tú y yo trabajemos fuertemente en todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Queridos amigos, esta es como la introducción a un estudio bíblico que vamos a comenzar a trabajar, a estudiar, porque es tan importante que tú y yo examinemos lo que está en nuestra mente. Por eso te invito para que no te separes, estés muy atento, porque vamos a continuar con estos estudios bíblicos a través de los diferentes medios, por medio de las redes sociales, por medio de YouTube, por medio de WhatsApp. Y allí estaremos muy atentos para disfrutar con todos ustedes de la palabra de Dios. Dios los continúe bendiciendo.